Sin atuendo, sin fondos, sin entrada, fuera, gritó el empleado de la cafetería mientras el individuo recogía su saco de lona y se dirigía con cojera hacia la salida. Los curiosos observaban, algunos con diversión, ninguno ofreció ayuda. Sin embargo, a las 8 de la mañana del día siguiente, 5 vehículos militares bloquearon la calle y el hombre que había sido expulsado apareció vestido de gala militar. Raimundo Molina no había tenido la intención de visitar la cafetería. A los 61 años, con una columna vertebral que le recordaba constantemente cada kilómetro marchado y cada soldado transportado, prefería pasar desapercibido. Sin embargo, el inesperado diluvio le había ofrecido escasas alternativas. La elegante cafetería del centro era el único refugio dentro de su limitada capacidad de movimiento. Se detuvo en la entrada, el agua cayendo en cascada de su barba canosa y de su raída cazadora militar. El viejo saco de lona, de color verde oliva desvaído y correas deshilachadas, era una pesada carga sobre su hombro. Hizo una pausa, sintiéndose instantáneamente incongruente entre las pulidas mesas de madera y los clientes absortos en sus portátiles. El aroma a café de alta gama y productos de panadería recién horneados impregnaba el cálido ambiente, un marcado contraste con la fría lluvia que empapaba su desgastado calzado. Raimundo inspiró profundamente y entró, seleccionando con cautela una diminuta mesa esquinera alejada de la mayoría de los clientes. Un joven empleado de la cafetería, con el pelo arreglado a la moda, se acercó, observando el estado empapado de Raimundo con mal disimulado desprecio. ¿Puedo ayudarle? Su tono implicaba lo contrario. Simplemente un poco de agua, si es tan amable, pronunció Raimundo en voz baja. Hasta que amaine la precipitación. Las cejas del empleado se arquearon. Es necesario un pedido mínimo para sentarse, este establecimiento no es un refugio. Raimundo asintió con la cabeza, rebuscando en su bolsillo con dedos entumecidos por la edad. Puedo permitirme un café modesto, en ese caso. Puso 3 billetes arrugados de €1 sobre la mesa, casi la mitad de sus fondos disponibles. El empleado no hizo ningún esfuerzo por recoger el dinero. Esa suma no será suficiente para nuestro café premium. Su voz se había elevado intencionadamente, lo suficientemente alta como para que las mesas adyacentes lo oyeran. Sin pedido, no hay asiento, esto no es un refugio. La cafetería había quedado en silencio. Las conversaciones cesaron mientras las miradas se desviaban hacia la disputa. Raimundo sintió el peso de sus miradas, las mismas miradas que había soportado desde que regresó a casa con heridas no aparentes a la vista pero persistentemente dolorosas. Comprendo, dijo Raimundo lentamente, poniéndose de pie. Simplemente esperaré afuera, bajo el toldo. Mientras alcanzaba su saco de lona, un hombre bien vestido en la mesa vecina arrugó la nariz y declaró en voz alta, apesta, ¿no lo perciben? Las risas se extendieron por la cafetería. Raimundo mantuvo la mirada baja, concentrándose en recoger su bolsa, la bolsa que lo había acompañado a través de 2 despliegues, 3 intervenciones quirúrgicas y numerosas noches pasadas bajo puentes cuando sus pagos por discapacidad eran insuficientes para cubrir tanto la medicación como el refugio. El empleado de la cafetería se movió desde detrás del mostrador, ahora abiertamente agresivo. Señor, debo solicitarle que se marche de inmediato, está incomodando a nuestros clientes. Raimundo no ofreció resistencia. Nunca lo hacía. Las disputas consumían una energía que no podía permitirse. Se dirigió con cojera hacia la salida, pero el empleado estaba impaciente. Con un rápido paso, agarró el codo de Raimundo, tirando de él hacia la puerta. El brusco movimiento hizo que Raimundo perdiera el equilibrio. Su saco de lona resbaló, golpeando el suelo con suficiente impacto como para esparcir su contenido. Entre las escasas posesiones que se derramaron sobre el pulido suelo de hormigón había una pequeña bolsa de malla que contenía un objeto que reflejaba la luz, una medalla del corazón púrpura. Su forma característica y su cinta de borde morado inconfundibles. Una mujer en una mesa cercana lo observó, su taza de café deteniéndose a medio camino de sus labios. Por un instante, una expresión parecida al reconocimiento cruzó su rostro, pero rápidamente desvió la mirada, reacia a involucrarse. El empleado de la cafetería o no lo vio o le fue indiferente. Empujó los objetos dispersos de nuevo en la bolsa con la punta de su zapato y se la lanzó a Raimundo. Recoja sus pertenencias y márchese. Raimundo se arrodilló con dificultad, recuperando él mismo la medalla y colocándola cuidadosamente de nuevo en la bolsa de malla. Sus acciones fueron deliberadas, dignas a pesar de la indignidad.
Ni una sola persona en la concurrida cafetería extendió una mano para ayudar. Al salir de nuevo a la lluvia torrencial, aferrando el corazón púrpura dentro de su chaqueta para protegerlo de la humedad, la puerta de la cafetería se cerró tras él con un sonido decisivo. La precipitación no mostraba indicios de cesar. Tras 20 minutos soportando el inadecuado refugio del toldo, Raimundo optó por intentar llegar al parque público situado a 2 manzanas de distancia. Al menos, la estructura cubierta allí podría proporcionar una protección superior. Avanzó a paso lento por la vía pública, cada movimiento un compromiso entre la resolución y la incomodidad. El parque estaba, afortunadamente, desocupado, la lluvia había ahuyentado la habitual concurrencia. Raimundo aseguró una sección seca del cenador de madera y depositó cuidadosamente su bolsa de lona. Finalmente, con privacidad, desabrochó la bolsa e inspeccionó su valioso contenido. La humedad no había traspasado el material exterior, dejando sus pocos artículos secos. Recuperó la bolsa de malla que contenía su corazón púrpura, otorgado después de que una extracción en helicóptero saliera mal en Afganistán. La medalla capturó la escasa luz que se filtraba a través de las nubes de lluvia, su núcleo púrpura un llamativo contraste con el perímetro plateado. A continuación, sacó una bandera española doblada y envuelta en una funda protectora de plástico, la que había adornado el ataúd de su compañero más cercano antes de ser entregada a una familia que posteriormente se la envió a Raimundo con un mensaje: él desearía que la tuvieras tú, fuiste más un hermano para él de lo que nosotros lo fuimos jamás. En el fondo de la bolsa descansaba una fotografía desgastada en un marco sencillo, 12 hombres con camuflaje de desierto, brazos entrelazados alrededor de los hombros de los demás, situados ante un helicóptero de transporte. Raimundo limpió suavemente el polvo del cristal con el pulgar. Solo 5 de aquellos hombres habían regresado a casa. Por último, sacó un sobre que contenía la comunicación más reciente de su hija, Sofía. Su vínculo había sido tenso desde su regreso, su trastorno de estrés postraumático, el disgusto de ella por su ausencia durante sus años formativos, su incapacidad para mantener un empleo o residencia constantes. Ella enviaba cartas mensuales desde su residencia universitaria en otra provincia, la correspondencia formal pero regular. ¿Eres tú, Alfa 9? La voz lo tomó por sorpresa. Raimundo levantó la vista y observó a un hombre con un abrigo raído acercándose al senador, sus efectos personales contenidos en un carrito de la compra aparcado en las inmediaciones. Carlos. Raimundo entrecerró los ojos, identificando a un compañero veterano que había conocido a veces en el hospital de veteranos. Carlos subió los escalones del senador, sus propios movimientos indicando lesiones similares. Supuse que eras tú, ha pasado algún tiempo desde la reunión de apoyo. Raimundo asintió con la cabeza. Había dejado de asistir a las reuniones semanales después de perder su vivienda, demasiado avergonzado para confesar que se había unido a la población de veteranos sin hogar a pesar de todas las iniciativas supuestamente creadas para prevenir tal resultado. ¿Sigues residiendo con tu hija?, inquirió Carlos, acomodándose en el banco con un gemido que transmitía incomodidades familiares. No, concedió Raimundo. Actualmente está en la universidad. ¿Le va bien? ¿Está ella al tanto de...? Carlos hizo un gesto ambiguo hacia la bolsa de lona y las evidentes circunstancias de Raimundo. No, y no lo estará, el tono de Raimundo fue firme, sin admitir debate. Finalmente está progresando, estableciendo su propia existencia, me niego a ser una carga para ella. Carlos asintió con comprensión. Muchos de ellos tomaban decisiones comparables, protegiendo a sus seres queridos de la cruda verdad de sus situaciones posteriores al servicio. En su teléfono, un antiguo modelo de concha conservado únicamente para situaciones urgentes, una notificación iluminó la diminuta pantalla, algo concerniente a un video ampliamente difundido. Raimundo rara vez consultaba las redes sociales, pero el tedio y el deseo de desviar su atención del persistente dolor en su espalda prevalecieron. Abrió el hipervínculo y se encontró viendo su propia humillación. Alguien en la cafetería había grabado su expulsión, añadiendo comentarios burlones. La leyenda decía: drama de veteranos sin hogar, mira cómo atienden a este gorrón. Ya había obtenido miles de visitas y comentarios mordaces, cuestionando si siquiera era un veterano genuino. Al otro lado de la ciudad, en una cómoda residencia suburbana, un hombre llamado David Herrera navegaba ociosamente por su teléfono durante una tediosa conferencia telefónica. El algoritmo de video sugirió drama de veteranos sin hogar y él hizo clic por casualidad.
El color desapareció de su rostro al reconocer al hombre que era escoltado fuera de la cafetería. Sargento Molina, susurró, levantándose bruscamente y saliendo de la reunión, dejando a sus desconcertados colegas mirándolo fijamente. David Herrera nunca había olvidado al sargento que lo había transportado 3 kilómetros a través de terreno montañoso después de que un artefacto explosivo improvisado destruyera su vehículo y le destrozara la pierna a David. El mismo sargento que luego había regresado por 3 hombres heridos más a pesar de sus propias lesiones, el sargento cuya columna vertebral había quedado permanentemente dañada en el proceso, un hecho que el personal médico militar había intentado minimizar al tramitar su baja. Las manos de David temblaban mientras marcaba un número que no había llamado en años. Marcos, soy David, ¿has visto lo que le hicieron al sargento Molina? Al caer la noche, el video se había difundido dentro de asociaciones privadas de veteranos por todo el país, provocando una respuesta muy diferente al escarnio público. Los teléfonos se iluminaron, se intercambiaron mensajes, se formularon estrategias. Y Raimundo, ajeno al alboroto inminente, pasó la noche en un banco del parque, su bolsa de lona funcionando como cojín y medida de seguridad, el corazón púrpura acurrucado contra su pecho como un amuleto protector. Nunca solicitó limosna. Nunca alzó la voz. Simplemente se marchó, una medalla en el bolsillo y lluvia en el calzado. El amanecer llegó sobre el paisaje urbano con una lucidez imprevista tras el diluvio del día anterior. Raimundo se despertó con el sol, una práctica arraigada desde su instrucción militar inicial décadas atrás. Su físico protestaba con cada movimiento, las condiciones húmedas habiendo permeado sus articulaciones durante la noche. Utilizó las instalaciones públicas del parque para lavarse la cara y cepillarse los dientes, preservando la dignidad que podía con medios restringidos. Años de disciplina militar eran evidentes en la manera en que doblaba sus escasas pertenencias y sistemáticamente volvía a empaquetar su bolsa de lona. En la cafetería situada frente al parque, comenzaba el turno de mañana. El idéntico camarero del día anterior estaba disponiendo las mesas exteriores, silbando mientras colocaba las sillas, sin recordar al anciano al que había humillado. Los primeros clientes comenzaron a llegar, pidiendo intrincadas elaboraciones de café y navegando por sus teléfonos mientras esperaban sus pedidos. Nadie observó el primer vehículo militar hasta que entró en la calle y se detuvo directamente frente a la cafetería. La reverberación de su motor diese lo suficientemente fuerte como para hacer temblar los cristales del establecimiento. Un segundo vehículo apareció desde la dirección opuesta, seguido por un tercero. En cuestión de momentos, 5 vehículos de transporte militar habían acordonado efectivamente toda la manzana. Los peatones se detuvieron desconcertados. Los clientes de la cafetería se agolparon contra los cristales. El camarero permaneció inmóvil, cafetera en mano, mientras hombres y mujeres uniformados comenzaban a desembarcar de los vehículos. No estaban en servicio activo, eso era evidente por su rango de edad y la variedad de sus uniformes. Algunos vestían camuflaje de desierto de campañas en Irak y Afganistán. Otros llevaban uniformes de combate más antiguos de conflictos anteriores. Cada uniforme mostraba insignias de combate, emblemas de unidad e hileras de cintas que narraban historias de servicio y sacrificio. Al frente iba la teniente coronel Carla Rodríguez. Su cabello entrecano estaba recogido en un moño apretado, su uniforme impecable a pesar de llevar una década retirada del servicio activo. Se movía con la autoridad segura de quien está acostumbrada al liderazgo. Atención, ordenó, y 50 veteranos adoptaron instantáneamente una formación perfecta en la acera, creando una línea que se extendía a lo largo de la manzana. Los clientes salieron de la cafetería y de los negocios adyacentes, con los teléfonos en alto para capturar la imprevista exhibición militar. Entre los curiosos congregados se encontraba Raimundo, atraído desde el parque por el disturbio, sus expresiones transitando del desconcierto al reconocimiento al identificar semblantes familiares en la formación. La coronel Rodríguez avanzó, su voz clara y autoritaria mientras se dirigía a los ahora silenciosos observadores. Ayer, en este establecimiento, un hombre fue humillado públicamente y expulsado debido a su apariencia. Ese hombre, señaló directamente a Raimundo entre la multitud, es el sargento primero Raimundo Molina, antiguo jefe del equipo de rescate Alfa 9, 10ª División de Montaña. Murmullos se extendieron entre los curiosos. El camarero que había expulsado a Raimundo palideció visiblemente.
Esta cafetería, prosiguió la coronel Rodríguez, su voz resonando por toda la manzana, rechazó a un hombre que una vez transportó a 4 soldados heridos a sus espaldas a través de territorio hostil bajo fuego enemigo después de que su vehículo fuera alcanzado por un artefacto explosivo improvisado, un hombre que se negó a ser evacuado hasta que cada miembro de su equipo estuviera a salvo, lo que le provocó un daño espinal permanente que la seguridad social aún no ha abordado adecuadamente. Hizo un gesto, y 2 veteranos se adelantaron portando un gran cartel de madera, que colocaron directamente frente a la entrada de la cafetería. Este lugar rechazó a un héroe, nosotros recordamos. La multitud había quedado en silencio, muchos bajando sus teléfonos a medida que la gravedad de lo que estaban presenciando se hacía evidente. El camarero atravesó la puerta, con el rostro enrojecido por la vergüenza. No lo sabía, balbuceó. ¿Cómo iba a saberlo? No dijo nada sobre ser un veterano. La coronel Rodríguez lo miró con fijeza inquebrantable. Ese es precisamente el problema, jovencito, los verdaderos héroes rara vez se declaran, no exhiben sus condecoraciones ostentosamente, soportan su sufrimiento en privado y no anticipan nada. Desde el fondo de la multitud, Raimundo avanzó con cojera. Los veteranos se apartaron al instante, creando un pasillo para él. A pesar de su atuendo desgastado y su semblante sin afeitar, había una dignidad en su porte que suscitaba respeto. Esto no es necesario, le dijo en voz baja a la coronel Rodríguez. No merezco toda esta perturbación. Con todos mis respetos, sargento, replicó ella, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran, usted no tiene la autoridad para determinar su valor para nosotros. El camarero se acercó a Raimundo, visiblemente temblando. Señor, lamento profundamente mi trato hacia usted, si hubiera sido consciente. Raimundo lo interrumpió con una mano levantada. No me ofrezca disculpas a mí, afirmó, su voz ronca pero clara. Pida disculpas al uniforme, pida disculpas a cada individuo que alguna vez lo haya vestido. Lo perciba usted o no. David Herrera se adelantó desde la formación, moviéndose con una pierna protésica oculta bajo sus pantalones de vestir. El sargento Molina me salvó la vida, anunció a la multitud. Yo era un joven de 20 años perdiendo sangre en las montañas, él me transportó durante 3 kilómetros con la columna vertebral herida, luego regresó por 3 más de nosotros. Uno por uno, otros veteranos se adelantaron para compartir sus narrativas, no todas directamente relacionadas con Raimundo, pero todas enfatizando las conexiones invisibles que unían a quienes habían servido y las heridas invisibles que muchos de ellos traían a casa. Dentro de la cafetería, los miembros del personal estaban retirando apresuradamente el letrero de «Sin camisa, no hay servicio» de la ventana. El gerente apareció, ofreciendo café gratuito a todos los veteranos presentes. La coronel Rodríguez declinó con cortesía pero con firmeza. No vinimos por café ni disculpas, afirmó. Vinimos porque cuando uno de nosotros es tratado con falta de respeto, todos lo somos, y porque demasiados de nuestros hermanos y hermanas se han vuelto invisibles después de quitarse el uniforme. A mediodía, los vehículos militares se habían marchado, pero la influencia de su presencia persistía. Raimundo se encontró rodeado de antiguos compañeros de armas, cada uno insistiendo en prestar ayuda de alguna manera. Su bolsa de lona fue colocada en el automóvil de David mientras se hacían arreglos para recuperar sus pertenencias restantes del trastero que ya no podía permitirse. Y a través de Internet, la percepción pública ya estaba cambiando. El video burlón había sido eclipsado por imágenes de la respuesta de los veteranos, acompañadas de etiquetas como almohadilla respeta el uniforme y almohadilla héroes invisibles. Una semana después, la cafetería había experimentado una metamorfosis, tanto en su apariencia física como en sus principios rectores. Un nuevo cartel se exhibía prominentemente en el escaparate: respeta a todos, pregunta antes de juzgar. Los miembros del personal participaron en una formación sobre sensibilidad y se implementó una iniciativa de descuento permanente para veteranos y personal de emergencias. El propio Raimundo nunca volvió a visitar el establecimiento, a pesar de numerosas invitaciones y expresiones personales de arrepentimiento por parte del propietario. Prefería la tranquila dignidad de seguir adelante en lugar de regodearse en la humillación pasada. La vivienda que David y los demás le habían conseguido era modesta pero ordenada, un apartamento de un dormitorio en un edificio de viviendas de protección oficial, equipado con un ascensor que ahorraba a su lesionada columna el esfuerzo de subir escaleras. Por primera vez en 18 meses, Raimundo descansó en una cama de verdad, con una puerta que podía cerrar y un frigorífico con comida que no había rebuscado. Aún le resultaba difícil aceptar ayuda,
décadas de autosuficiencia y el énfasis del ejército en la fortaleza hacían que la vulnerabilidad pareciera un fracaso. Sin embargo, cada mañana, un veterano diferente aparecía en el vestíbulo del edificio, algunos los reconocía del servicio, otros vinculados únicamente por la camaradería del uniforme, insistiendo en compartir un desayuno o proporcionar transporte a las citas del hospital de veteranos. La cafetería, mientras tanto, se había transformado inesperadamente en un lugar de peregrinación. Veteranos de toda la ciudad se acostumbraron a visitarla a diario, pidiendo café y ocupando la misma mesa esquinera donde a Raimundo se le había negado el servicio. Nunca mencionaban directamente el incidente, simplemente ocupaban el espacio, un testimonio silencioso de que su presencia persistía incluso cuando no se reconocía. En esta mañana específica, un joven padre y su hijo, de aproximadamente 7 años, estaban sentados cerca de un grupo de 3 veteranos. El niño observaba con indisimulada curiosidad cómo los hombres intercambiaban un saludo antes de tomar asiento. «Padre», inquirió el niño lo suficientemente alto como para que las mesas adyacentes lo percibieran, «¿por qué motivo saludan cuando no hay ninguna bandera presente?». El padre reflexionó cuidadosamente su respuesta. Consciente de los veteranos que escuchaban. «A veces», respondió finalmente, «un individuo encarna la bandera». Los veteranos asintieron de acuerdo, y uno le ofreció al niño una leve sonrisa, quizás la primera vez que había sonreído en público desde que regresó de su último despliegue. Al otro lado de la ciudad, Raimundo estaba sentado en el pequeño parque cerca de su nuevo apartamento, clasificando metódicamente el correo reenviado desde varias direcciones temporales. Entre la correspondencia oficial de la Seguridad Social y las facturas había un sobrescrito a mano con la familiar caligrafía de su hija. Lo abrió con cuidado, despegando 2 páginas cubiertas con la pulcra letra de Sofía. «Querido papá, vi lo que pasó en internet, el video de la cafetería y luego la aparición de los veteranos. Te reconocí inmediatamente. ¿Por qué no me dijiste que las cosas se habían puesto tan mal? Todos estos meses de cartas y nunca dijiste que estabas sin hogar, escribías sobre mudarte y explorar diferentes barrios, y yo creía que estabas bien. He dejado las clases este semestre, no te enfades, puedo matricularme más tarde, vuelvo a casa la semana que viene, no estás solo, papá, nunca lo estuviste, todos esos años que estuve enfadada porque no estuviste ahí durante mi infancia, ahora entiendo mejor lo que llevabas encima, lo que todavía llevas, déjame ayudarte a compartir el peso, te quiero, Sofía». Raimundo leyó la carta 2 veces, luego la dobló meticulosamente y la guardó en su sobre. Por primera vez desde el incidente, la emoción traspasó su cuidadosamente preservada compostura. Una solitaria lágrima trazó un camino por su curtida mejilla antes de que la secara rápidamente. Su teléfono sonó, el viejo modelo de concha que todavía prefería al teléfono inteligente que David había intentado proporcionarle. Era la coronel Rodríguez, llamando para saber cómo estaba, como hacía cada pocos días. «Rodríguez, la vivienda es más que suficiente», afirmó Raimundo sin preámbulos. «No necesita seguir llamando». «Ese no es el propósito de mi llamada, sargento», respondió ella. «La alcaldía se ha puesto en contacto, desean crear una iniciativa de apoyo a los veteranos, ayuda permanente para la vivienda, perspectivas de empleo adaptadas a las discapacidades relacionadas con el combate, el paquete completo, requieren consultores que comprendan las dificultades genuinas». «Suena excelente», comentó Raimundo con cautela. «Mucha suerte con eso». «Están ofreciendo puestos remunerados», propuse su nombre. Raimundo comenzó su negativa, su reacción reflexiva a cualquier tipo de ayuda. «Antes de que declan», prosiguió Rodríguez, «reflexione sobre esto, ¿cuántos otros permanecen ahí fuera? ¿Cuántos no tendrán 50 veteranos materializándose para abogar por ellos? Esto ya no se trata únicamente de usted, sargento, esto concierne a todos ellos». El parque se había poblado de niños que salían de una escuela primaria cercana. Raimundo observaba su juego, ajeno a las complejidades del mundo adulto que les esperaba. «Mi hija regresa a casa», afirmó finalmente. «Es una buena noticia», respondió Rodríguez. «Tráigala a la asamblea, permítale presenciar lo que su padre está construyendo». Aquella noche, mientras el sol poniente pintaba el cielo con tonos anaranjados y morados, Raimundo llamó a su hija, la primera vez que había iniciado contacto en años. «Estoy deseando verte», dijo cuando ella respondió. «Y creo que he encontrado algo útil que hacer por aquí». En la cafetería del otro lado de la ciudad, terminaba el turno de noche.
El camarero que había expulsado a Raimundo estaba limpiando mesas cuando entró un anciano con una chaqueta gastada. El camarero se tensó, su nueva formación luchando con viejos instintos. Pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los veteranos habituales se levantó y se acercó al recién llegado. ¿Vietnam?, preguntó el veterano, notando un pin en la chaqueta del hombre. El anciano asintió. Únase a nosotros, dijo el veterano, señalando su mesa. El café corre de mi cuenta. El camarero observó la interacción, luego trajo discretamente una cafetera nueva sin que se lo pidieran. La lección se había aprendido. No a través de formación en sensibilidad ni nuevas políticas, sino presenciando los lazos inquebrantables entre aquellos que habían servido, independientemente de cuándo o dónde. Afuera, al caer la oscuridad, la ciudad continuaba su ritmo normal. Pero en pequeñas cosas, el cambio estaba ocurriendo. Los invisibles se estaban volviendo visibles. Los olvidados estaban siendo recordados. Y Raimundo Molina, preparando su apartamento para la llegada de su hija, finalmente desempacó por completo su bolsa de lona, colocando su corazón púrpura en la mesita de noche donde pudiera verlo, un recordatorio no del dolor pasado, sino del valor presente. Algunas personas llevan sus medallas en el pecho. Otras las guardan en sus bolsillos porque el mundo dejó de mirar. Pero cuando una persona se levanta, todo un ejército podría seguirla.